Muchas gracias, doctores. A continuación, tenemos inicio al panel número 11 titulado La buena fe y la mala fe en los procedimientos arbitrales, a propósito de los principios generales del derecho. Agradecemos la participación de los juristas Alex Levin, Fernando Garriña Ariño, José Antonio Caínzos y Tomás Navarro Blakemore. Le cedemos el uso de la palabra al jurista Alex Levin, quien nos hará el honor de moderar el panel. Alex Levin es asociado de arbitraje internacional en la oficina de Ginebra, King and Spalding. Se formó en Barcelona y en Florida, donde está colegiado. Actúa como un abogado en arbitrajes comerciales e internacionales entre las principales instituciones arbitrales y está especializado en arbitrajes de inversión en América Latina. Además, es vocal del capítulo suizo del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje y copresidente del foro Swissberry Young Arbitration Practitioners. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a todas y a todos, según corresponda. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa dedicada a la buena fe y la mala fe en procedimientos arbitrales, a propósito de los principios generales del derecho. Permítanme, en primer lugar, agradecer a Jorge Luis Collantes por su generosa invitación, así como a Macarena Ruiz y al resto del magnífico equipo organizador de este congreso, cuya excelente labor estamos disfrutando. La buena fe, entendida como principio transversal y como pauta de conducta, ocupa un lugar central en el arbitraje. Su función trasciende la mera retórica y orienta la interpretación de cláusulas, guía la conducta de los intervinientes en el proceso arbitral y habilita respuestas procesales frente a tácticas dilatorias o abusivas. A su vez, la mala fe tensiona la integridad del procedimiento arbitral, desafía su eficiencia y pone a prueba la capacidad correctiva de tribunales e instituciones. Esta mesa se propone concretar el concepto de la buena fe, un término a veces elusivo. Y para llevar a cabo esta labor me acompaña un panel de lujo, tres colegas de referencia a quienes presento brevemente en el orden de su intervención. Y antes de presentaros os pido disculpas porque he tenido que recortar ligeramente vuestros currículums, pero si no lo hubiera hecho nos hubiéramos quedado sin tiempo para las ponencias. Eh, José Antonio Caínzos es fundador de la firma Caínzos LDR, en la que ejerce como abogado y árbitro. José Antonio tiene experiencia en más de 200 casos de arbitraje internacional y nacional ante las principales cortes de arbitraje comercial y de inversiones. Asimismo, fue uno de los impulsores del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, del que fue fundador, responsable de los capítulos internacionales desde su creación, presidente y actualmente presidente de honor. Además, José Antonio fue el primer presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM. A lo largo de su sólida trayectoria también fue jefe de la Abogacía del Estado en Tribunales de Madrid, socio responsable del Departamento Procesal de Baker McKenzie en Madrid y socio responsable del Departamento de Litigación y Arbitraje en Clifford Chance en España. También nos acompaña Fernando Garriga Ariño, quien es doctor en Derecho Procesal por la Universidad de Barcelona, profesor de la misma universidad y abogado especializado, entre otras disciplinas, en el asesoramiento empresarial integral, así como en Derecho Procesal y concursal, y por último como especialista en métodos de alternativos de resolución de conflictos. Me parece interesante destacar que en el marco de su doctorado, las propuestas legislativas de Fernando en materia de propiedad horizontal se vieron recogidas en buena medida en sucesivas reformas de la Ley de Propiedad Horizontal y muy señaladamente también en el Código Civil de Cataluña. Y por último, cabe mencionar que Fernando actúa también como árbitro en instituciones de reconocido prestigio como el Tribunal Arbitral de Barcelona. Y por último, Tomás es asociado senior en MLL Legal, despacho suizo con oficinas en Suiza, Madrid y Londres. Es abogado español y suizo y practica principalmente arbitraje internacional, comercial y deportivo. Actúa como abogado de parte, árbitro y secretario. También asesora en asuntos contractuales, negociaciones, mediaciones, así como en procedimientos de anulación y ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales en Suiza. Tomás está basado en Ginebra y Madrid y es actualmente presidente del capítulo suizo del CEIA. Muchas gracias a todos por vuestra participación y bienvenidos. La mesa se articulará en dos rondas. En la primera, cada panelista contará con 12 minutos para hacer una presentación
y en la segunda tendréis entre los tres unos 10 minutos para compartir reflexiones y comentar lo que se haya discutido. En primer lugar, José Antonio abrirá la mesa con una discusión conceptual sobre la importancia de la buena fe como principio general positivizado en los ordenamientos jurídicos y su aplicación en el derecho administrativo. A continuación, Fernando abordará un tema de actualidad normativa, como la exclusión del arbitraje en el ámbito de la directiva anti-SLAPP y su impacto en la buena fe. Y por su parte, Tomás examinará la correcta práctica profesional de los abogados, incluyendo normas deontológicas y de soft law, y analizará manifestaciones típicas de la mala fe, como las llamadas tácticas de guerrilla. Y finalmente, yo mismo cerraré con una breve exposición en la que plantearé algunas herramientas disponibles para prevenir, desincentivar o reparar conductas contrarias a la buena fe. Y sin más preámbulo y con el panel presentado, cedo la palabra a José Antonio para que nos ayude a entender mejor el concepto de la buena fe. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Alex, y obviamente muchas gracias también a los organizadores de este congreso y un verdadero placer compartir panel con mis compañeros panelistas. La verdad es que el tema que se nos ha propuesto creo que es francamente interesante y no tan habitual en muchos de los aspectos que creo que se van a tratar hoy aquí en congresos relacionados con el mundo del arbitraje. Hay obviamente dos maneras de enfocar la cuestión de la buena fe. Una es en los aspectos procedimentales o procesales, que también van a tratar compañeros de este panel, pero yo, por el contrario, me voy a centrar en los aspectos sustantivos, en algún aspecto sustantivo de la buena fe, porque realmente eh, estamos acostumbrados a trabajar con la buena fe en el sentido más amplio del término, pero la buena fe a veces ofrece sorpresas. En primer lugar, hay que tener presente que el concepto de buena fe no es el mismo en las legislaciones que se basan en el civil law de las del common law. El concepto de buena fe es diferente, la forma de entender la buena fe es diferente, su rol es diferente. Nosotros vamos a hablar hoy de la situación en la que nos encontramos, en la que espero que se encuentren también la mayor parte de los participantes y oyentes, que son eh, abogados, árbitros, profesionales del derecho en definitiva, que trabajan en el mundo del derecho civil continental. Y por tanto creo que podemos tener mucho en común todos nosotros, puesto que nuestras legislaciones tienen sin ninguna duda un sustrato común muy importante y nuestra jurisprudencia también tiende a buscar puntos de convergencia. El tema que se nos ha planteado es el de la buena y la mala fe en el procedimiento arbitral, pero además con una particularidad, con ese referente final de los principios generales del derecho. Y es que efectivamente la buena fe, no cabe duda, es un principio general del derecho. Si tomamos como ejemplo el derecho español, no porque sea mejor que otro, sino porque creo que es un reflejo de este derecho civil que compartimos, nos encontramos con que en el Código Civil, en el artículo 1, ya nos vamos a encontrar con dos referencias a los principios generales del derecho. Por una parte, en su artículo 1.1, al definir las fuentes, se dice que son fuentes del ordenamiento jurídico español, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pero un poco más adelante, en el mismo artículo 1, en el punto 4 del artículo 1, se nos dice que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Esto, por tanto, ya nos da un primer marco de referencia muy importante, y es que los principios generales del derecho, y la buena fe lo es una fuente del derecho que en la práctica se aplica inmediatamente después de la ley, puesto que la costumbre tiene una aplicación muy restrictiva, muy limitada, pero además no es solo una fuente del derecho, sino que tienen ese otro papel de actuar como criterios orientadores en la labor interpretativa de las normas. Por tanto, el papel de los principios generales del derecho, en el que a veces no se hace demasiado hincapié,
es sumamente trascendente en el caso del derecho español y en otros muchos. Por tanto, la buena fe, asumiendo algo que creo que no merece mayor dedicación, que es un principio evidente, un principio general del derecho, tiene ya un papel fundamental. Pero además nos encontramos con que la buena fe es un principio positivizado en numerosos preceptos, en el caso del Código Civil en particular, aunque luego me referiré también al ámbito del derecho administrativo. Hay que empezar por señalar que en el Código Civil español el artículo 7.1 establece un mandato muy importante, y es el de que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Este elemento es un elemento que impregna todo el sistema jurídico, no solo el del Código Civil o no solo el del derecho privado, porque como es también comúnmente aceptado, el Código Civil, el derecho civil en general y el Código Civil en particular, es un elemento integrador de todo el ordenamiento jurídico que ha tenido dos elementos, en el caso ya en particular del artículo 7.1, y es, por una parte, introducir un contenido ético-social como jus comune de todo el ordenamiento jurídico y, por tanto, aplicándose a cualquier ámbito del derecho. Y, en segundo lugar, el de que es un mandato, porque recuerdo que los términos es el de deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. No es una recomendación, es un mandato en toda regla. Y por tanto, eso significa, entre otras cosas, que los tribunales tienen que aplicarlo y que los tribunales tienen que aplicarlo incluso aplicando el principio iura novit curia. Es decir, realmente la buena fe estará siempre allí, incluso aunque las partes no la mencionen. Y consecuencias de la buena fe, como regla general, hay muchísimas. Luego me referiré al principio de los propios actos o a la teoría del retraso desleal, que es aplicable tanto al ámbito del derecho privado como al del derecho público. En el Código Civil encontramos otros ejemplos importantísimos. En el ámbito del derecho de obligaciones y contratos, el artículo 1258, cuando dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y que desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Es decir, volvemos a tener una referencia a la buena fe que, de nuevo, se aplica a todo el derecho contractual. En el ámbito de los derechos reales podemos encontrar de nuevo numerosísimos ejemplos en materia de posesión. La 433 y 434 dicen que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que su título o modo de adquirir existe vicio que lo invalida, y al poseedor de mala fe el que se halla en el caso contrario. O en el 1950, cuando se dice que la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio. Es decir, obviamente no voy a poner más ejemplos por falta de tiempo, pero creo que estos nos bastan para ver hasta qué punto en el ámbito del derecho civil tenemos, y en todas las áreas del derecho civil, referencias de enorme importancia de la buena fe. Sin ninguna duda, a mi juicio, es uno de los pilares básicos del ordenamiento jurídico, de la práctica y de los criterios que siguen los tribunales. Pero efectivamente también hay una posibilidad y una obligación de aplicar el principio de la buena fe en el derecho administrativo. Así ocurre en el ámbito del derecho administrativo español, y estoy convencido de que también en el derecho administrativo peruano, un derecho que, por otra parte, no olvidemos que, además de su desarrollo importante, tiene una remisión al mundo del arbitraje en la medida en que los arbitrajes en materia de derecho administrativo acaban normalmente las disputas en sede arbitral. Por tanto, creo que este es un tema extremadamente importante desde el punto de vista del arbitraje, bien se vea el arbitraje con normas sustantivas privadas o públicas. ¿Y por qué se aplica el principio de buena fe en el ámbito del derecho administrativo? Pues en gran medida por lo que ya he indicado, por esa referencia general que tenemos en el Código Civil, que es trasladable también al derecho administrativo, aun cuando se trate de materias que puedan parecer distantes, no lo son en muchos aspectos, y uno de ellos, evidentemente, es el de esta aplicación de los principios generales. Pero además, en el ámbito del derecho administrativo, como ha señalado el profesor González Pérez, ya fallecido, pero uno
de los más ilustres administrativistas que ha dado España en las últimas décadas y que tiene una monografía que, en mi opinión, es lectura obligada para los interesados en la cuestión de la buena fe en relación con el derecho administrativo. A pesar de que tiene ya muchos años, sigue siendo una obra muy importante. Dice González Pérez que en el ámbito administrativo es especialmente relevante precisamente porque las relaciones entre administración y administrados deben estar presididas siempre y por ambas partes por el principio de buena fe. Creo que ese es un elemento fundamental que ha inspirado en gran medida el desarrollo del derecho administrativo en nuestros países, pero que siempre será necesario tener en cuenta. Y hay multitud de ejemplos de cómo actúa la buena fe en el ámbito administrativo. Voy a poner solo algunos, pero hay obviamente muchos más. Uno de ellos, que coinciden tanto los tratadistas como la jurisprudencia, es la interdicción de las conductas confusas, equívocas o maliciosas en la fase previa a la constitución de las relaciones jurídicas. Y normalmente en este caso, por ejemplo, si alguien, un ejemplo muy típico que se pone es de si alguien da datos falsos para obtener una licencia, evidentemente el acto que se dicte podrá ser anulado porque evidentemente se ha producido una actuación contraria a la buena fe en esa información que se ha facilitado por las partes. Esa manifestación de la buena fe en cuanto a la declaración de las partes también es relevante en otros aspectos. Por ejemplo, consideran los tribunales que la voluntad declarada de un administrado en relación, con la voluntad real de esa parte, en caso de que haya una discrepancia entre ellas, predominará en las relaciones con terceros la voluntad declarada sobre la voluntad real, por un principio de buena fe que se traduce en la confianza creada en el tercero en virtud de la declaración que se ha producido. Otra cuestión muy importante, también fundamental en el ámbito del derecho administrativo, es el principio del favor acti. Igual que existe en el ámbito del derecho privado el principio del favor negocii, existe el favor acti en el ámbito del derecho administrativo. Y eso tiene unas enormes consecuencias, como son, por ejemplo, darle preferencia siempre a la conservación del acto en la medida que sea posible, o a la conservación incluso parcial del acto, que la anulación solo se produzca cuando no haya otro remedio y que por tanto no se perjudique a quienes han actuado de buena fe. Igualmente tenemos la atenuación de la trascendencia de los defectos de forma, por la misma razón. La forma en el ámbito del derecho administrativo es muy importante porque es una garantía del administrado, pero sin embargo, desde el punto de vista de la validez del acto, solo se producirá una anulación del mismo cuando realmente los defectos de forma o bien impidan alcanzar el fin para el que estaban previstos o produzcan indefensión a las partes. Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. Antes me he referido al caso del retraso desleal, que es muy importante, que ha sido ya estudiado por grandes tratadistas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito del derecho público. Hay un principio general de buena fe que obliga, al igual que en el ámbito del derecho privado, a realizar prestaciones no previstas cuando sean conformes a la buena fe o excluir alguna prevista cuando sea contrario precisamente a la buena fe. Y no puedo terminar sin referirme a la cuestión de los actos propios que antes he mencionado. El tema de los actos propios es creo que un elemento básico en nuestro derecho y que actúa en el ámbito del derecho privado y en el ámbito del derecho público. Eh, Hace años hubo una discusión que yo creo que hoy ya está superada, pero que quizá merece la pena mencionar muy rápidamente, y es la de si los actos propios, que no se discutía que actuaban en el ámbito del derecho administrativo, es decir, la administración está vinculada por sus propios actos, precisamente por la confianza que genera en el administrado y su obligación de justificar o motivar sus diferentes criterios. Pero se planteaba la cuestión de si también los actos propios actuaban en el ámbito del derecho privado. Ahí, hace ya muchos años, el profesor Díez Picazo, enorme civilista en nuestro derecho, hizo, creo que, aportaciones que eliminaron cualquier duda al respecto. Y tengo que decir que incluso la importancia de esta materia llegó al extremo de que hay alguna resolución del Tribunal Constitucional en la época precisamente en la que el profesor Díez Picazo formaba parte del mismo, en la que se estableció incluso en ese nivel de resolución del Tribunal Constitucional
la aplicación del principio de los actos propios, del respeto a los actos propios. Se establecieron los requisitos también de una forma muy evidente y obviamente no todos son actos propios. Es verdad que quizá a veces se abusa de la utilización de esa teoría, pero cuando se crean situaciones jurídicas vinculantes, ciertamente el principio de los actos propios, tanto en sede privada como en sede pública, tiene una enorme importancia y es en la práctica, creo, de los tribunales judiciales, pero también de los tribunales arbitrales, una cuestión que es objeto de debate y de atención, por tanto, para abogados y árbitros. Con esto creo que respeto básicamente el tiempo, o me he pasado un poco quizá, pero creo que he apuntado algunas cuestiones para lo que puedan ser de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ahora le cedo la palabra a Fernando, quien nos hablará de la exclusión del arbitraje del ámbito de la directiva anti-SLAPP y el impacto en el principio de buena fe. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí, Hola. Sí, Hola. ¿Sí? sí. Correcto. Bueno, pues cogiendo un poco el testigo de lo manifestado por José Antonio, que ha analizado la perspectiva de la buena fe desde el punto de vista de los principios generales del derecho. Eh, yo he decidido hablar o darle un enfoque que es, podríamos decir, entiendo que poco habitual en los congresos de arbitraje, ¿no? Y porque queda un poco alejado y de hecho por expreso error del legislador comunitario europeo, eh, queda tan aislado del arbitraje como que ha sido excluido. Y me explico. Yo voy a hablar de las denominadas SLAPs, que son las llamadas en inglés Strategic Lawsuits Against Public Participation, es decir, las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública. ¿Por qué voy a hablar de ellas? Porque, no obstante que estemos en un contexto ahora mismo, en un congreso iberoamericano, yo creo que es un buen análisis o realizar este análisis para darse cuenta de que la actividad legislativa desarrollada por los diferentes legisladores nos tiene que valer de ejemplo para que en el futuro aquello bueno que se ha regulado pueda ser copiado o traspuesto a otros ordenamientos jurídicos y todo aquello que se ha hecho mal, evitar cometer esos errores. Porque para empezar, este breve excurso que intentaré hacer sobre el tema de las SLAPs y su relación con el arbitraje, como veremos en mi exposición, lo que veremos es que la opción que ha optado el legislador comunitario de excluir la aplicabilidad de la directiva anti-SLAPs al mundo arbitral, y tal cual es lo que ha hecho, es un craso error. Y es un craso error porque a mi juicio, y eso ya lo adelanto, eso hace buenos los dos refranes o los dos brocardos estos que todos hemos escuchado, que dice que el hombre es el único animal que tropeza dos veces con la misma piedra, o que el hombre que olvida su historia está condenado a repetirla. Pues en este caso tenemos un poco lo mismo. Inicio, por tanto, este breve resumen del porqué de la importancia de la directiva anti-SLAPs y el porqué de la pérdida de oportunidad del legislador europeo para haberlo hecho bien y haber incluido el arbitraje. La directiva anti-SLAPs, para aquellos que no la conozcan, es una directiva, es una norma europea que obliga a un desarrollo posterior dentro de cada uno de los estados de la Unión Europea. Por lo tanto, no es un tratado internacional, es una norma interna del Parlamento Europeo que obliga a su desarrollo dentro de la Unión Europea. Y con lo que nos tenemos que quedar, ya que estamos en sede de hablar de buena y de mala fe, es que la directiva comunitaria anti-SLAPs lo que pretende es evitar que se utilice de forma abusiva el proceso jurisdiccional, ya digo, ha excluido el arbitraje, para, por el medio de la utilización del proceso jurisdiccional, acallar voces críticas de todas aquellas personas que dentro de la Unión Europea fomentan la participación pública. La importancia de esta directiva, por lo tanto, es básica, porque supone una evolución a la evolución histórica que ahora analizaremos, por ejemplo, en el caso interno español, supone una nueva vuelta de tuerca, supone un cambio absolutamente de paradigma de la localización o el poner el foco por parte del legislador europeo de quién es aquel que puede y tiene la capacidad para vulnerar derechos fundamentales de la Unión y, por lo tanto, partiremos de esta base. En primer lugar, por lo tanto, es una directiva destinada a intentar la evitación del uso abusivo del proceso jurisdiccional en
procesos jurisdiccionales con transterritorialidad, es decir, que impliquen a varios estados de la Unión, pero ya veremos que no solo eso, para proteger esos derechos fundamentales de manera que aquellos que estén o por razón de su opinión, por lo tanto, por razón de proteger los derechos fundamentales de esos ciudadanos de la Unión, puedan verse afectados por una lluvia de demandas que pretendan acallar su voz y que en el fondo lo que les hagan es, pues a la próxima mejor me callo, porque si hablo me van a llover demandas de alguien que tiene el poder para callarme y no voy a poder soportarlas económicamente. Desde este punto de vista, el primer punto o la primera cuestión que hay que poner muy de relieve es que la directiva anti-SLAPP, en principio podríamos pensar que, sobre todo como es vinculada al derecho de información o al derecho de asociación, en principio sobre todo está diseñada para proteger a periodistas. Pero no es así, porque la directiva intenta ser circular en el sentido de que si yo quiero proteger a los periodistas, tengo que proteger a los periodistas, pero tengo que proteger también a los abogados que defienden a los periodistas, al procurador que defiende los intereses del periodista, a todos aquellos que coadyuvan a los intereses de esa persona que quiere opinar en uso de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, también protegeré al editor, también protegeré al señor de la imprenta, protegeré a todo el mundo. Por lo tanto, esta directiva tiene esa intención inicial de proteger o de poner una pantalla frente a la mala fe en su utilización intraprocesal, pero lo restringe solo al ámbito jurisdiccional. Por hacer un breve excurso del por qué supone un cambio de paradigma, yo analizaré el caso español. Y el caso español es muy interesante en este sentido y con sus trasuntos, evidentemente, o con sus influencias posteriores en toda Iberoamérica, pero si analizamos la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles en el último medio siglo, tenemos que partir en primer lugar de la Ley 6278. La Ley 6278, ley preconstitucional, era una ley de protección de derechos fundamentales frente a abusos de quien en aquel momento se consideraba que era quien podía vulnerar esos derechos fundamentales. ¿Y quién era? Pues las instituciones públicas. De hecho, la 6278 es una ley que siguió en vigor constitucionalmente y lo que era un mecanismo de protección urgente y sumaria frente a vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos españoles cometidas por la propia administración pública. Esa 6278 posteriormente fue derogada y fue sustituida por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que entre sus diversos procedimientos reguló una vía jurisdiccional precisamente para la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, en este caso ya los consagrados en la Constitución española. ¿Por qué es importante esta evolución? Porque la ley 6278 solo protegía frente a vulneraciones de la administración pública. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículos 41 a 44, protegía en amparo, el famoso recurso de amparo, después traspuesto con su antecedente mexicano, etcétera, etcétera, y transpuesto en muchos países o copiado en muchos países por su efectividad para proteger derechos fundamentales, protegía por tres vías diferentes. Artículo 41, vulneraciones de derechos fundamentales que partan del Poder Ejecutivo. Artículo 42, vulneraciones de derechos fundamentales que partan del Poder Legislativo. Y artículo 44, vulneraciones de derechos fundamentales que partan del Poder Judicial. Por lo tanto, nuevamente el esquema de partida del legislador español volvía a ser que el único que tenía o consideraba que tenía el poder suficiente en ese momento para vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles era el propio Estado a través de sus tres grandes poderes. Poco tiempo pasó desde la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que el legislador español se diese cuenta de que con eso no bastaba, que había otros operadores jurídicos que tenían la capacidad de poder vulnerar de igual o incluso en mayor medida esos derechos fundamentales. Y en ese sentido, por lo tanto, estaba prohibido en los artículos 41 a 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional instar un amparo, por ejemplo, a una persona que fuese despedida sencillamente por el mero hecho de haberse quedado embarazada. Había que forzar, por lo tanto, la máquina para poder dar esa protección, ese derecho fundamental. ¿Cómo se hizo? Importándolo en una institución desarrollada por el Tribunal Constitucional alemán, que era la institución del Drittwirkung, es decir, una vía indirecta. Oiga, mire, a mí me han despedido porque me he quedado embarazada y eso vulnera mi derecho fundamental a la igualdad. Como yo tengo que ir a la vía jurisdiccional ordinaria para que un juez en la vía ordinaria correspondiente me reponga mi derecho, en este caso en la jurisdicción contencioso administrativa, si ese juzgado no lo hace
y agoto todos los recursos posibles en derecho, finalmente se abrirá la puerta del amparo, porque al final en amparo podré recurrir vía artículo 44 no ya por la vulneración inicial que parte de un particular que es el que me ha despedido, sino porque el juzgado o los juzgados que me tendrían que haber repuesto mi derecho fundamental no lo han hecho, por lo tanto me han denegado la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, la evolución propia de la legislación española nos llevó a ir protegiendo, a ir viendo que había alguien más, un sospechoso habitual nuevo en la vulneración de derechos fundamentales, que no es solo el Estado y sus diferentes poderes. Desde ese punto de vista, por lo tanto, la directiva comunitaria anti-SLAPS es una vuelta de tuerca, en el sentido de que lo que hace es institucionalizar esa protección de los derechos fundamentales, no de los derechos fundamentales que están vinculados o regulados en cada una de las constituciones de los Estados de la Unión, sino de la propia Declaración de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, ese núcleo común de derechos fundamentales. Y los protege frente a todos en aquellos intentos de utilizar litigios con carácter transterritorial para acallar voces. Por lo tanto, el cambio de paradigma está muy claro. La directiva, por primera vez, lo que dice es, oiga, yo no me voy a ocupar de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea frente a vulneraciones que parten o que puedan partir de los propios poderes públicos de cada uno de los estados de la Unión, sino que directamente estoy introduciendo una regulación que lo que intenta es evitar que el nuevo y ahora por primera vez reconocido abiertamente, sospechoso habitual, que son operadores privados con el poder económico suficiente para poder vulnerar derechos de la Unión, los voy a proteger. ¿Por qué? Porque yo, Unión Europea, no estoy dispuesto a que esos operadores privados, por virtud de la globalización, tengan la capacidad de hacer que mis derechos fundamentales como Unión Europea sean inefectivos. Desde ese punto de vista, e intentando ya ir muy al grano, ¿cuál es el problema o cuáles son las ventajas de esa directiva? ¿Cómo se protegen de forma efectiva esos derechos? En primer lugar, establece mecanismos de desestimación temprana de demandas jurisdiccionales que puedan entenderse vulneradoras de derechos fundamentales. Es decir, establece excepciones al principio de inadmisión a limine litis, que es un principio procesal básico. En segundo lugar, establece medidas cautelares especiales diferentes a las que pueden introducir las regulaciones procesales internas de cada Estado. Por ejemplo, permite la suspensión de un litigio que se vea claramente ab initio que es una SLAP y, por lo tanto, permite al juez que esté conociendo de él suspender la tramitación. Permite asimismo la restitución inmediata de embargos que se hayan efectuado contra la parte que está sufriendo la SLAP y, además, establece garantías adicionales sobre los gastos de carácter procesal cuando estos sean excesivos. En cuanto a la condena en costas, nuevamente introduce en este caso normas o excepciones a la norma general de imposición por vencimiento que hay en bastantes de los sistemas europeos. Y además establece también dentro de la condena en costas la adicional de la posibilidad de solicitar indemnización por los daños sufridos por haber sufrido una SLAP, más la posibilidad reforzada de acceder a la justicia gratuita a esa persona que está siendo procesada. Y cuidado, no solo la justicia gratuita cuando el presionado es un particular, sino incluso empresas. Sociedades mercantiles podrán acogerse, en caso de estar sufriendo una SLAP, a justicia gratuita. Pero lo que es más importante, y es lo que ya nos lleva directamente al ámbito, o nos va acercando al ámbito del arbitraje y al por qué es un error craso, a mi juicio, haberlo excluido, es sobre todo las especificaciones que introduce la normativa anti-SLAPs en el reconocimiento y ejecución de sentencias. A mi juicio, posiblemente la disposición más importante de toda la directiva anti-SLAPs es que permite a un juez español, a un juez francés, a un juez belga, a un juez holandés, que cuando se intente ejecutar una sentencia, un juez español intente ejecutarse en España una sentencia ganada en Holanda y que sea una SLAP, o una sentencia ganada en México y que sea una SLAP, el juez español, en virtud de la normativa anti-SLAPs, podrá no reconocer y ejecutar esa sentencia. Tenemos un ejemplo, ya habido un ejemplo reciente, nada más entrar en vigor la directiva comunitaria, que fue un pleito multimillonario entablado por una petrolera contra Greenpeace en Estados Unidos, y desde el mismo momento que le llovió la demanda a Greenpeace, lo primero que hizo Greenpeace
fue solicitar el auxilio en base a la directiva anti-SLAPS, el auxilio de los tribunales holandeses, porque es su sede de su matriz social, para ya adelantarse y evitar que pudieran ser efectivas medidas cautelares contra su patrimonio en Holanda y posteriormente para evitar la ejecución, llegado el caso, como así fue. Para completar estas medidas muy especiales, además, establece claramente la directiva comunitaria que se va a llevar un registro europeo coordinado en el cual se listarán aquellas por parte con información suministrada por cada uno de los Estados miembros de qué demandas y qué procedimientos SLAPP se han seguido ante sus jurisdicciones durante el año anterior. Es decir, va a haber un catálogo de malos, de los sospechosos habituales, para que se sepa quién es quién desde el primer momento. Como se pueden imaginar, evidentemente, suprimir toda esta especial protección del ámbito del arbitraje, a mi juicio, es un error. Y la razón, y por lo tanto lo que tendremos que ver es el por qué, cuál es la razón por la cual se decidió suprimir la aplicabilidad. Y aquí sí que seré muy sintético porque creo que me estoy pasando de tiempo. La directiva comunitaria tiene como base jurídica el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 81.2f del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Y en ese sentido, la propia directiva en su exposición de motivos dice muy claramente que ella se va a encargar de regular la lucha contra las SLAPS en el ámbito civil transfronterizo, pero excluye expresamente materias, el arbitraje y concretamente excluye de su aplicabilidad la materia penal, aquella que afecte al contencioso administrativo cuando el Estado actúe investido de imperium y expresamente todo lo que sean juicios o reclamaciones que puedan ser calificadas como SLAPP, pero que no tengan un elemento transfronterizo. Por lo tanto, dentro del listado de lo incluido y de lo no incluido, sencillamente no dice nada respecto del arbitraje. ¿Cuál fue la distribución que se hizo? La directiva, yo me voy a encargar de lo civil transfronterizo, y la recomendación que se tramitó paralelamente en el Parlamento Europeo se encargaría de lo penal, de lo administrativo y de lo puramente doméstico. Sencillamente el arbitraje excluido. Dicho esto, y para ir acabando, ¿por qué es un error? Es un error porque la razón que se adoptó durante todo el proceso legislativo para excluir el arbitraje de la aplicabilidad de la directiva anti-SLAPS fue una razón que creo que no es válida. Porque la razón que se utilizó para excluirla, la razón técnica teóricamente, es que se consideró que había que proteger el principio de no interferencia en la autonomía del arbitraje. ¿Por qué se decidió respetar este principio de forma crítica? No por no interferir en la autonomía del arbitraje, sino porque en el fondo hubo en todo el debate parlamentario de esta directiva una exclusión porque se partía de un arrastre histórico, y es que por este mismo motivo se excluyó el arbitraje de la regulación del convenio Bruselas I, de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil. La diferencia es muy clara. Cuando se excluyó y se decidió excluir por esta causa el arbitraje en la regulación de Bruselas I, era porque en Bruselas I lo que se estaba tratando era de la soberanía de los estados a la hora de reconocer y ejecutar sentencias de otros estados. Por lo tanto, se estaba debatiendo en un ámbito vinculado a la ejecución y reconocimiento de resoluciones. Sin embargo, la directiva, cuando está regulando las SLAPS, no está tratando una materia que afecta al reconocimiento y ejecución de sentencias. Sí, en esa medida es exclusiva, al final, pero en realidad lo que es objeto de debate y lo que es el interés de la directiva no es ese. El objeto de debate es cómo quiero proteger de forma integral o no los derechos fundamentales de la Unión Europea y concretamente aquellos que afectan al derecho a opinar libremente. Por lo tanto, cómo yo, Unión Europea, quiero proteger los derechos fundamentales de mis particulares para que de esa manera nadie pueda vulnerar mi catálogo de derechos. Ya para acabar, y seré muy breve, por lo tanto, a mi juicio, el error es básico. Primero, porque abre una vía estratégica a aquellos que quieran usar el arbitraje para, en ese campo, poder realizar SLAPS. Es evidente que aquel que pueda poner un proceso jurisdiccional calificado de SLAPP tiene también la capacidad negociadora para imponer un contrato y para imponer una cláusula de arbitraje. Si yo voy a querer presionar, lo voy a poder hacer directamente en vía arbitraje. Y todo eso tiene consecuencias aparejadas, y ya voy concluyendo. La consecuencia aparejada, básicas y contrarias a los propios principios y a los propios intereses de la Unión Europea, son muy claras.
estoy dejando la puerta abierta para convertir al arbitraje en una sede de slaps. Por lo tanto, indirectamente estoy diciendo a los buenos que el arbitraje los va a proteger menos. Estoy diciendo a los malos que pueden usar el arbitraje para hacer cosas que en principio no deberían hacer. Estoy diciendo al mismo tiempo, o estoy generando indirectamente una desconfianza en la propia base del arbitraje. Y por lo tanto, indirectamente, estoy excluyendo ese efecto que siempre se ha pregonizado por parte de los estados como uno de los efectos beneficiosos del arbitraje, que es la descongestión de los tribunales. Y por último, y aquí solo lo dejo apuntado, cuando estamos hablando de arbitraje, estamos hablando de arbitraje conflictual, pero es que tenemos también el arbitraje de inversión. Imaginémonos lo que supone el hecho de que la normativa anti-SLAPS no sea aplicable al arbitraje de inversión. Los estados, cuando intentan fomentar el arbitraje de inversión y una sede arbitral de arbitraje de inversión en su propio estado, lo que pretenden es dar facilidades para captar inversión extranjera. Sí, el arbitraje puede ser el nicho ideal para las SLAPs. Indirectamente, a nivel de arbitraje de inversión, estamos diciendo, cuidado, el arbitraje en la Unión Europea no es seguro para el arbitraje de inversión, ergo, tampoco es segura la inversión en ninguno de los miembros de nuestros Estados miembros. Por lo tanto, ya digo, lo que podía pasar como una exclusión acrítica por ese arrastre, sinceramente creo que los efectos perniciosos, el haber dejado pasar esa oportunidad, quiebra el intento de protección unitaria de todo el sistema de derechos fundamentales de la Unión de una forma muy clara y muy perjudicial, creo, a corto y medio plazo para el arbitraje y para la extensión y la ganancia de confianza de la gente en el arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos. Y con esto, y pidiendo disculpas por haberme excedido en mi tiempo, paso la palabra a Alex como moderador. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Tomás, adelante. Gracias, Alex, y gracias a todos, sobre todo también gracias a Jorge Luis y a todo su equipo por la invitación a este congreso, que me honra poder participar y con este panel. Hemos escuchado y me ha parecido muy importante que tanto José Antonio como Fernando hayan puesto, sobre todo en primer lugar, José Antonio, el marco normativo, el marco sustancial sobre el principio de la buena fe y cómo impregna todo el ordenamiento jurídico. Algo que comentaré también a la hora de repasar los códigos deontológicos o las reglas o reglamentos que se aplican en la práctica efectiva del procedimiento arbitral, hasta también como los comentarios de Fernando sobre la directiva anti-SLAPP y ver si justamente este repaso de los códigos deontológicos o el reglamento pueden ajustar estos excesos que pueden ocurrir. En ese sentido, es interesante y ahí es donde vamos a también hablar de lo que es el título. El título de claramente esta mesa era la buena fe y la mala fe en los procedimientos arbitrales. Y me pareció interesante hacer un repaso justamente de cómo este principio de la buena fe, este principio que como ha comentado José Antonio, impregna todo un ordenamiento jurídico, puede también tener su cabida a la hora de la práctica efectiva de los intervinientes. Y cuando hablo de los intervinientes en la práctica arbitral, serán más bien los abogados y los árbitros que actúan tanto en ambos lados. Hay una profesora, Catherine Rogers, que escribió un libro, Ethics in International Arbitration, que apuntaba que dadas las diferentes culturas jurídicas de los participantes, realmente lo que existía era una ausencia de normas éticas comunes, tanto de los árbitros y de los abogados. Comentaba que lo calificaba de una tierra de nadie, un no man's land ético. Sin embargo, lo que sí podemos ver, y lo que voy a comentar y podemos comentar después, es que este concepto de la buena fe y de la mala fe sí lo podemos encontrar de manera repetida en diferentes códigos y reglamentos que pueden aplicarse a la práctica. También, como se comentó al principio, entendemos que hay obviamente diferencias entre los sistemas de civil law y common law.
y ahí veremos que aún así en la práctica, digamos, práctica de la abogacía, vemos como estos principios se repiten. Por ejemplo, si tomamos, y no me voy a extender y hablar de manera listada y demasiado tiempo en vista del tiempo que tenemos, si tomamos el código deontológico en España, en su artículo 3 se indica que los abogados se deberá ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de la buena fe y las normas de la correcta práctica profesional. Un principio que también se encuentra en el Código de Ética de Perú, en su artículo 4, en el que el abogado, se indica que el abogado deberá ejercer el derecho, y ahí cito, con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe, otra vez. Algo que encontramos también en otros códigos que podemos citar, como el de Argentina, el Código de Ética del Colegio Público de los Abogados de la Capital Federal, en el que en su artículo 10 se menciona que en ejercicio de la abogacía se deberá utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe. Hay ejemplos también concretos, también tanto en el Código de Colombia, en Francia se menciona que el abogado ejercerá sus funciones con dignidad, conciencia, independencia, probidad y humanidad. Y ahí también me pareció interesante destacar el código de conducta para los solicitors que rige en Inglaterra, y justamente en su sección 2, en lo que se menciona resolución de disputas y procedimientos ante juzgados, tribunales y comisiones de investigación, se dicta una serie de conductas que deben someterse los abogados, que de manera, son a la inglesa, como podemos imaginar, muy, muy concreta, pero que lo podemos abarcar dentro del concepto de la buena fe. Por ejemplo, uno de los ejemplos es que los abogados no se hace uso indebido ni se manipulan las pruebas, ni se intenta hacerlo, o no se malgasta el tiempo del tribunal. Otro ejemplo sería, solo se hará afirmaciones o se presentará declaraciones, alegaciones o escritos en el tribunal u otras instancias que sean debidamente discutibles. Bueno, son simplemente ejemplos para mostrar que, que estas conductas, hay una conducta que rige diferentes códigos deontológicos. Hay otro también de Singapur que quería mencionar, que justamente en la conducta de procedimientos de resolución alternativa de disputas se insiste que los abogados tienen que actuar de buena fe durante todo el procedimiento. Y no solamente si nos quedamos en la parte, digamos, los códigos deontológicos de cada jurisdicción, también podemos encontrar a nivel más internacional que sean reglamentos o reglas que se aplican o no según si las partes han decidido aplicarlo al procedimiento. Pero así es interesante leer las directrices de la IVA sobre representación de partes del año 2013, en el que se incita en su preámbulo que los representantes de cada parte deberán actuar con integridad y honestidad y no deberían involucrarse en actividades diseñadas para retrasar el procedimiento o generar gastos innecesarios, incluyendo tácticas encaminadas a obstaculizar los procedimientos arbitrales. Vemos también que es un concepto que, como mencionaba, sobre la regulación en Inglaterra. Otros ejemplos podrían ser los principios de la Haya sobre estándares éticos, cuando se obliga a los abogados que actuando ante tribunales internacionales tendrán que actuar de manera profesional, con integridad, diligencia, eficiencia y con el objetivo de evitar retrasos y costes innecesarios. Ya a nivel internacional, y si ya lo tiramos y lo concretamos más a la práctica realmente arbitral, hay 3 ejemplos que son salientes. Por ejemplo, en el reglamento de la Cámara de Comercio Americana de Perú, la AmCham, en su artículo 27, se insta de manera expresa que, y cito, las partes, sus representantes y abogados tienen la obligación de conducir el arbitraje de manera eficiente y colaborar con el tribunal arbitral de buena fe durante el desarrollo de las actuaciones arbitrales.
Lo encontramos también este deber en el reglamento CIAM, en su artículo 28.3, que obviamente conocerá muy bien José Antonio, que cito: todos aquellos que participen en el procedimiento arbitral actuarán conforme a los principios de confidencialidad y buena fe en la conducción del procedimiento. Ahora, se podrá discutir, no sé si tendremos tiempo para discutir si justamente las partes pueden acordarse de no someterse a estos deberes a nivel del reglamento ante el procedimiento, si se acuerdan en una orden procesal número 1, unas reglas específicas procesales. Eso es una cuestión que podemos comentar. Y porque el tiempo corre y eso ha sido como el marco normativo, marco de reglamentos a la hora de indicar cuáles son los deberes que deben, que los actores del arbitraje, a los que se deben atener, podemos encontrar justamente qué ocurre en la práctica. Y qué ocurre en las prácticas es que hay actuaciones que, que si bien pueden ser legítimas o, digamos, sobre todo legales porque no están, digamos, penadas, pero que sí se utilizan de manera abusiva o poco ética para complicar el procedimiento arbitral y que justamente contravienen o violan los principios o los estándares deontológicos o éticos que acabo de mencionar. Y ahí se engloban lo que se llaman las tácticas de guerrilla, las guerrilla tactics, y en los que existen, para distinguirlas porque no hay una definición concreta, pero sí que hay tres requisitos que sería que: uno, la práctica supone un abuso de la norma procesal; dos, tiene la intención de sabotear o retrasar el procedimiento arbitral; y tres, es fruto de una decisión estratégica deliberada. Entonces, ¿cuál podrían, ¿cuál podrían ser algunos ejemplos que podemos mencionar? Un ejemplo claro sería la ausencia de pago del anticipo de costas, que también es una manera para retrasar el inicio del arbitraje. Como también sabemos, si las partes no pagan los costes que son necesarios, se suspende o se termina el procedimiento arbitral. También se puede discutir, y ya me ha pasado hasta a nosotros en la práctica, en función de cómo está planteado el caso, o de que si se considera que no hay absolutamente ninguna jurisdicción para que el tribunal arbitral decida el caso, si sea una parte que no desea pagar el anticipo de costas. Es una manera, es una estrategia, y ahí es la línea delgada que podemos discutir sobre cuáles son las estrategias que abusan realmente, que van más allá de la práctica arbitral, la estrategia de un caso, o las que realmente incurren en la mala fe y violan los deberes, los principios que he mencionado. Otro ejemplo serían las recusaciones frívolas, las recusaciones repetidas de los miembros del tribunal arbitral, justamente con la vista de retrasar el procedimiento. Se puede pensar en un momento en que una parte decide de recusar a un miembro del tribunal arbitral o el tribunal arbitral entero justo antes de una audiencia o de una fecha límite, lo que conlleva un retraso y una reorganización que perjudica la eficacia y la eficiencia del procedimiento. Tácticas dilatorias, como pueden ser la solicitud continua y abusiva de prórrogas, presentación de cantidades excesivas de documentos, ignorar órdenes del tribunal, formular objeciones inapropiadas, eh, nombrar, destituir, sustituir a los abogados en el último momento, justamente con el fin de causar una duda o una influencia sobre hasta el tribunal arbitral. Y ya, si ya vamos ya casi al ámbito, y no casi al ámbito penal, podemos hablar de tácticas que están listadas, como sería el soborno a un árbitro, a un testigo, la intimidación, el acoso. Hay casos de escuchas telefónicas y otros métodos de vigilancia a los actores de un procedimiento. Y otros ejemplos. Pero, como hemos visto, hay algunas conductas que siguen una estrategia deliberada y una estrategia que puede ser más o menos, digamos, aprobada o en línea con la mala fe. Otras obviamente están en el ámbito penal.
Y ahí es donde se discute pues, cuáles son los poderes y cuáles son las actuaciones que puede tomar el tribunal arbitral, sobre todo tomar riendas del procedimiento arbitral. Y ahí creo que Alex tenía algunas consideraciones en ese respecto, porque al fin y al cabo es esto lo que se llama al tribunal arbitral, es llevar las riendas y asegurarse que la conducta del procedimiento arbitral siga adelante. Así que no me quiero anticipar con algunas de las posibilidades de actuaciones que justamente los instrumentos que tiene el tribunal arbitral a la hora de reconducir y hacer, ya veremos, solamente un vínculo con lo que comentó Fernando y volver al principio de esta conferencia y del marco sustantivo que comentó José Antonio, que es ese principio de buena fe que impregna todo el ordenamiento jurídico. Alex, creo, así termino y así te dejo la palabra. Gracias. Gracias, Tomás. Em, Pues me gustaría cerrar esta primera ronda de intervenciones planteando brevemente algunas herramientas que están al alcance de los intervinientes en el proceso arbitral, em, que permiten reparar conductas contrarias a la buena fe o incluso desincentivar o prevenirlas. En el tiempo que me queda, tal vez voy a centrarme en dos herramientas que me parecen interesantes porque tienen una naturaleza más bien preventiva y que creo que se abordan menos a menudo en foros de este tipo. Entonces, la primera propuesta de la que os quería hablar es la de reforzar la cláusula arbitral, porque a veces nos encontramos que muchas tácticas oportunistas se incuban en la propia cláusula arbitral. Y esto se puede manifestar a través de ambigüedades sobre la sede, las reglas aplicables, el mecanismo de nombramiento del tribunal o el idioma. Y todas estas ambigüedades pueden abrir grietas que pueden explotarse para retrasar o incluso paralizar el caso. Entonces, tal vez una primera vacuna a disposición de las partes para prevenir conductas de mala fe es fortalecer esa cláusula arbitral. Y ello se puede lograr adoptando modelos de cláusula recomendadas por instituciones recomendadas, reconocidas, con el objetivo de reducir posibles patologías de la cláusula, que a su vez permitiría limitar el margen para el oportunismo. Y entre esas instituciones arbitrales puede ser incluso aconsejable seleccionar una institución que tenga un mecanismo robusto para hacer frente a los intentos de bloqueo que pueda intentar una parte, ¿no? Porque, por ejemplo, el papel de la institución arbitral es esencial al momento de resolver impugnaciones infundadas contra el tribunal. Otro criterio que también se podría emplear a la hora de seleccionar la institución es pues, preferir aquellas instituciones que faculten al tribunal a ponderar el comportamiento de las partes al decidir las costas, que como bien sabemos es una de las herramientas principales para disuadir o penalizar las conductas de mala fe. Y creo que voy a mencionar un segundo instrumento al que de hecho ha aludido Tomás y me ha parecido muy interesante, porque creo que no se emplea demasiado a menudo, y es el de la primera orden procesal, ¿no? La posibilidad de que en esa primera orden procesal las partes puedan acordar con el tribunal cuál será el marco de conducta procesal. Y esto pues se puede articular, como yo lo veo, pues de dos formas, o a través de la incorporación de normas internacionales que establecen estándares éticos, como los que ha mencionado Tomás, de la IPA, por ejemplo, o a través de reglas más concretas, acordadas ad hoc por las partes, que deben regir la conducta de las partes en distintos momentos del procedimiento. Y esto podría incluir, por ejemplo, un pacto sobre cuál sería el estilo de defensa aceptable, cuál será la admisibilidad y el alcance del discovery, el tratamiento de testigos y, crucialmente, cuáles serán las consecuencias por el incumplimiento de esta conducta pactada. Y aunque no lo he visto en la práctica, me parece razonable pensar que este tipo de acuerdo podría desincentivar el uso de tácticas que contravienen la buena fe. De hecho, un compañero me mencionó recientemente que conocía de un caso en el que las partes habían pactado expresamente que se permitía cualquier tipo de conducta y que esa conducta no sería considerada a efectos de la condena en costas. Y aparentemente ese pacto entre las partes dio como resultado que el arbitraje estuvo plagado de conductas dilatorias y abusivas. Em, Como creo que estamos quedándonos sin tiempo y tenemos 2 minutos, no voy a mencionar una tercera herramienta que tenía en mente y tal vez
os doy un minuto si alguno de los intervinientes quiere hacer algún tipo de comentario sobre las presentaciones de los copanelistas. Y si no, me parece que vamos a cumplir estrictamente con el reloj porque ya son las 4 en España. Así que, bueno, pues con esto concluimos y nada, y agradecer a los tres por vuestras excelentes intervenciones. Espero que el público lo haya disfrutado. Por mi parte, no solo lo he disfrutado, sino que también he aprendido muchísimo. Agradecer una vez más, por lo tanto, a la Biblioteca del Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire por la organización y, según tengo entendido, la próxima mesa, titulada Reflexiones sobre el ordenamiento aplicable en el arbitraje internacional, comenzará en 1 hora, a las 11 en Lima y a las 5 en España. Eh, Muchas gracias a todos y espero que tengáis un excelente día. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por su participación, doctores. Nos vemos en unos minutos para el desarrollo del siguiente panel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.